¿Cuántos estamos siendo dentro de la sala? Alrededor de 17 personas. Genial, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, saludos para todos los que se están congregando, enquilombando a esta hora de la tarde, siesta tarde. Y creo que estamos en condiciones, ¿no? Estamos en condiciones como de dar inicio, así que en primera instancia quiero agradecerle el nombre de Afroch, autoconvocados, autoconvocadas, afrodescendientes chaqueños, afrodescendientes chaqueñas, y en articulación con la Subsecretaría de Interculturalidad y Plurilingüismo, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia del Chaco. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a todos. Gracias por acompañarnos a este segundo conversatorio que está dentro de un gran conversatorio desde la interculturalidad, y en este marco nos vamos a enquilombar porque estamos viendo necesaria la participación para que efectivamente la interculturalidad pueda tener cuerpo sustentable en el tiempo, la participación indiscutida de los afrodescendientes. Y en este sentido, estamos proponiendo justamente este conversatorio a modo de pensar esa interculturalidad con la presencia y con la participación de los afrodescendientes y desde los afrodescendientes. Este conversatorio ofrecerá una perspectiva y aporte desde los afrodescendientes, observando primero el DIPLA, el Decenio Internacional para los Afrodescendientes, 2015-2024, describiendo y proponiendo posibles elementos y escenarios para que el censo, que se encuentra pospuesto para el 2022, tenga resultados positivos y beneficiosos para la población afrodescendiente, afroargentina en particular, y profundizar sobre la importancia que tiene la educación y la inclusión en la historia argentina, como lo indica la Ley 26.852. La interculturalidad no como fenómeno social, sino como un modelo de participación, reconocimiento, desarrollo y justicia para que las historias y poblaciones que han sido invisibilizadas, negadas, hoy sean valorizadas. Y estamos en presencia, quiero ir dando la participación también, que se vayan de algún modo presentando. Voy a comenzar por Sabrina Ben, quien es afrodescendiente, afrochaqueña, para ser más específica. Ella es profesora de danza. Sabrina, gracias por acompañarnos y bienvenida a este hermoso quilombo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, quilomberos, quilomberas. Aquí estamos, vamos a hacer un poco de quilombo esta tarde. Bienvenidos a todos los que están conectados. Presentarme, estamos trabajando hace varios años con todos los afrodescendientes. En mi caso particular, soy afrodescendiente argentina, afrochaqueña. Mis padres vienen a Buenos Aires hace 50 años más o menos, o sea que mi identidad comienzo a redescubrirla y a resignificarla en estos últimos años, por supuesto, a través del arte, de la música, y digamos, amerita decir que no desde la educación y no desde digamos, la aprobación de la sociedad, sino que desde la cultura, desde el arte, pude ir enterándome de mi identidad. Y así nos fuimos juntando con otros afroargentinos, afrodescendientes también, afrouruguayos, que nos fuimos uniendo, nos unió la música, la cultura, y de acá unos años, hace 20 años atrás, comenzamos a formar diferentes grupos en espacios, siempre trabajando en la calle, y hoy decidimos comenzar a darle un vuelco diferente a nuestra lucha social, que si bien siempre lo fue porque hemos hecho diferentes eventos siempre sociales, pero hoy desde otro lugar, ¿no es cierto? Entendiendo que los derechos no son vulnerados, que la historia está invisibilizada, que no tenemos, por supuesto, para nada la aprobación en muchos lugares, en los territorios que también caminamos dentro de la Argentina, porque hacemos música y cultura en diferentes lugares, y si bien en muchos lugares nos han abierto las puertas, muchos lugares también nos han cerrado las puertas por el hecho de ser afrodescendientes. Entonces, Sabri, no quiero... sí.
recuperar los roles, voy a ser moderador, pero me gustaría que te puedas explayar un poco más sobre esas narrativas, empezando a describirlas un poco más adelante. Déjame sí presentar a los otros que conforman este hermoso quilombo de la tarde y después seguimos un poquito más adelante, ¿te parece? Bárbaro, bárbaro. Genial. Gracias. Bien, genial. Una pequeña presentación a modo de poder referenciarnos al principio y después sí vamos a ir comenzando con algunos tópicos que nos convocan en este quilombo. Nélida Wisnek es profesora de historia, referente del colectivo Afrodescendiente Misioneres, coordina y gestiona trabajo social y educativo en San Pedro Misiones. Bienvenida, Nélida, ¿cómo estás? Me parece que tenés tu micro cerrado, Nélida. Aún me parece que tenés el micrófono cerrado, ¿eh? Sí. Fíjate arriba en la pantalla, donde está el link, te muestra una camarita. Clica ahí y ahí por ahí te habilita el micrófono. Fíjate, puede ser que te esté Sí, diciendo algo. si estás en la compu, simplemente abajo, en la parte inferior, te aparece el micrófono, donde dice desactivar micrófono o activarlo en todo caso. Bueno, mientras Nélida resuelve esa cuestión técnica, seguimos avanzando con los otros invitados, invitadas, invitades. En esta ocasión quiero presentar a Hugo Rossi. Él es artista de circo, clown, actor, músico, arte educador, militante de la cultura y de la negritud. Desde el 2011 compone Milongas Negras, cofundador, voz y guitarra del grupo Salto para Atrás. Desde el 2012 es integrante del grupo Rodas de Samba de Santa Fe y desde el 2016 del grupo de Tambores del Litoral. Como militante de la negritud participa en eventos de la Casa de la Cultura Indo-Afroamericana Mario Luis López y es co-creador y locutor del Festival Negro. Hugo Rossi, gracias por compartir con nosotros este quilombo. Bueno, muchas gracias por invitarme a este enorme quilombo. Muy agradecido, agradecido a la Secretaría y bueno, celebro que en Chaco tengan una Secretaría con este nombre tan difícil a veces, ¿no? Interculturalidad y plurilingüismo. Parece sacado de otro lado, pero es a donde debemos apuntar. Eh, la verdad que bastante ha retratado lo que dijo Yao. La verdad que la necesidad de encontrar nuestras raíces creo que nos ha llevado un poco a todos por diferentes caminos que cada uno ha encontrado para encontrar su identidad. Mucho tiene que ver con encontrar mi identidad, también la música, los candombes, ¿no? Digo los candombes, refiriéndome, ampliando al uruguayo y al porteño y al brasilero y a todo lo que uno pudo ir conociendo de a poco. Y bueno, en esta construcción nuestra de nuestra identidad, para muchos que, no, como en mi caso, que no sé si soy afrodescendiente, sangre originario tengo, eso sí lo sé, pero en esta búsqueda es importante para mí acentuar que más allá que uno no tenga sangre afro o pueda tenerlo o no, si vivimos en la Argentina, estamos inmersos por esta cultura argentina, la cual se ha apropiado de mucha cultura de los afros, de muchas de las cuestiones que los afros aportaron para nuestra construcción, entonces uno puede sentirse también desde ahí afrodescendiente, claro, sin menospreciar a las familias y a los afrodescendientes que vienen con una lucha de visibilización hace muchos años. Así que bueno, mi aporte en esto es a través de la música principalmente, y bueno, como dijo Yao, también colaborando con la Casa de la Cultura Indo-Afroamericana, que es una institución referente, no solo en Santa Fe, sino también a nivel federal, a nivel del país. Y bueno, agradecido de esta oportunidad.
Bien. Hugo, muchísimas gracias. Ahora quiero presentar también a Analía Cecilia Espinosa. Ella es integrante de la Asociación Misibamba, Comunidad Afroargentina de Buenos Aires, integrante de la Red Federal de Afroargentinos del Tronco Colonial, Tamborabuelo, integrante de la Cultura de Pasillos y también organización barrial para niñas y adolescentes y es militante social. Analía, gracias por compartir con nosotros y bienvenida a este hermoso quilombo de la tarde. Hola, buenas tardes. Uy, qué título. Bueno, nada, muy orgullosa de estar compartiendo esta charla. Es para los que recién se conectan y están entrando en estas charlas. Es una puerta que te abre a la historia que no saben los propios argentinos, como dijo Hugo, compañero. Y es muy importante justamente porque argentinos es la historia de todos y no es nada más nuestra historia, ¿no? de los que nos reconocemos afroargentinos. Es la historia que nos ocultaron a los blancos, a los no tan blancos y a los negritos como mi abuela, y está re bueno compartirlo con todos ustedes. Bueno, y también tenemos la presencia que por supuesto representa y es la subsecretaria de Interculturalidad y Plurilingüismo, que depende del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia del Chaco. Elizabeth Guadalupe Mendoza está con nosotros, a la cual agradecemos enormemente que también va a estar compartiendo con nosotros este quilombo. Guadalupe, más conocida como en nuestro territorio como Lichi. ¿Cómo estás? Bienvenida a este quilombo. Realmente, buenas tardes a todas, todos y todes. Yo sé toda la carga semántica que tiene la palabra quilombo, pero no sé, es provocador esto de andar enquilombado, en este hermoso quilombo. Yo me imagino más de uno o una que habrá leído ¿en qué andan estos de la subsecretaría ahora? ¿No? Les digo porque, sin entrar en detalles, como decía Hugo Rossi, bueno, ese nombre que parece tan extraño, interculturalidad y plurilingüismo. Y sí, todavía desde el 2009 que existimos, y yo les puedo asegurar que todavía hay muchas personas que no entienden qué es lo que hacemos. O sea que estamos en un gran quilombo. Muchas gracias, los escucho. Bueno, Gracias. ahí está, gracias Lichi, ahí nos está diciendo Nélida que tiene un problema técnico, así que en cuanto ella pueda sumarse, también la vamos a sumar y espero no sea demasiado largo en el tiempo como para que pueda también estar en este mismo quilombo, ¿no? En esta misma sintonía. Pero para comenzar, me gustaría agradecer en particular a todos los que están compartiendo con nosotros en esta sala virtual, de forma virtual, en este quilombo virtual de algún modo, y contarles, ¿no? De que, bueno, vamos a estar haciendo quilombo en 3 ejes, sobre todo en el diseño, que es algo muy importante, que lo vamos a ir conociendo a medida que vamos discutiendo eso, o planteando algunas quizás, sobre el censo que está pospuesto para el 2022, y también en el campo de la educación, que indiscutiblemente es necesario poder dialogar en ese sentido, ¿no? Pero como primera premisa, me gustaría recordarles que desde el 2015 al 2024 está en vigencia el Decenio Internacional para los Afrodescendientes y que tiene 3 ejes fundamentales de trabajo, y uno es el reconocimiento, el otro es la justicia, el derecho, perdón, y el último es el participando, responder o empezar a plantear algunos escenarios o algunos elementos sobre qué importancia tiene conocer el diseño que está en vigencia. No sé si alguno de los invitados especiales quiere como tomar la palabra y empezar a plantear por qué es importante el diseño. Bueno, puedo tomar la palabra, puedo comenzar. Yo Por favor. creo, o sea, nosotros, si bien venimos realizando
bastantes actividades que tienen que ver con la visibilización de los afro, como que, o sea, lo importante para nosotros del diseño también es que nosotros podemos reivindicar justamente este diseño para poder pedir, por ejemplo, políticas públicas para que se pueda visibilizar desde el Estado, principalmente la presencia de afrodescendientes en cada uno de los lugares. Las organizaciones que vienen trabajando con la temática no son, o sea, todas están sabiendo sobre el diseño y se viene trabajando cada una a su tiempo, cada una con su trabajo específico. Creo que lo hemos comprendido bastante bien, digamos, porque se viene generando incluso parte de esto, creo que tiene que ver como impulsor esta idea de saber que hay algo más grande que nos puede respaldar. No es tan fácil, sí, pero que uno sabe que hay algo más grande que nos puede respaldar. Entonces, las iniciativas y las actividades que uno realice pueden tener esa espalda, digamos. Cuando nosotros organizamos por ejemplo, el Festival Negro que se realiza en Santa Fe, en el marco del encuentro de la Red Federal de Afrodescendientes, para poder contar con la estructura para armar ese festival, donde es un día que podemos hablar sin tapujos encima de un escenario sobre lo que es ser afrodescendiente, poder hablar sobre racismo. Bueno, es importante en el momento también de pedir un apoyo, de poder pedir estructura. No siempre, a ver, que nosotros sepamos no significa que el Estado lo sepa, muchas veces el Estado tampoco lo sabe, digamos. Pero bueno, para nosotros es eso, sentir como una espalda y aprovechar como para embalarnos, digamos, y para seguir activando proyectos que tengan que ver con esto. Sabrina, ¿pueden interrumpir inclusive también mientras alguno de nosotros esté planteando alguna idea y quiera aportar que enriquezca a lo que se está planteando? Me parece que es oportuno. Así que quedan abiertas los micrófonos para Analía, para Sabrina y para Nélida, que se está sumando también ahora, y esperemos pueda realmente resolver el tema de su micrófono. Bueno, buenas tardes a todos los que se sumaron, que vi que se sumaron más personas. Con respecto al tema del diseño, compartiendo un poco lo que dice Hugo, quizás nos encontramos también descubriendo algo y descubriendo muchas cosas que no, digamos, no estaban a nuestro alcance. Entonces, en estos 5 años que avanzaron del diseño, se pueden ver que de parte de algunas asociaciones hay propuestas sobre los puntos importantísimos, ¿no? Por ejemplo, sobre el reconocimiento. Pero estaríamos como quedándonos cortos sobre lo que sería el desarrollo y la justicia. Si bien tendrían que estar los tres alcanzando el mismo nivel, notamos que desde las organizaciones, las instituciones, se da un empuje para que pueda haber cierto reconocimiento, para que pueda haber un interés de parte de la sociedad, pero en estos 5 años que ya van avanzando, por lo menos lo que nosotros notamos en estos lados, ¿no es cierto? Aquí en Buenos Aires se ha avanzado con algunas políticas públicas con respecto a lo cultural, quizás como decir algunas actividades afro en diferentes espacios públicos, pero a lo que sería el reconocimiento más profundo, digamos, por lo menos por ahora, habría que seguir trabajando de manera ardua. Y es interesante esto de la proclama, ¿no es cierto? Dice que la asamblea proclama estas 3 cosas. Entonces nosotros como afrodescendientes, ¿cómo lo vamos a proclamar? Si bien nosotros podemos presentar a algunos referentes insertados dentro de
digamos, de diferentes secretarías, por ejemplo, en el caso de nosotros de Buenos Aires, ¿no es cierto? Porque si bien todo se va dividiendo por región, como lo sabemos, vemos que algunas regiones o algunas asociaciones están un poco más avanzadas que lo que nosotros notamos, por ejemplo, acá en Buenos Aires. Y a partir de eso fue que, digamos, comenzamos a preguntarnos qué está pasando con el diseño, qué alcanzamos y cuánto nos resta alcanzar. Y notamos que es muchísimo el trabajo, por lo menos lo que acá respecta, sé que muchísimo avance hubo, pero con respecto al reconocimiento en la cultura, pero al reconocimiento en cuanto a la educación, como estamos hablando, al reconocimiento, por ejemplo, a la ancestralidad de muchas de nuestras familias, no lo podemos encontrar, por lo menos, en algunos ámbitos. Entonces, nosotros venimos, voy a decir una palabra que por ahí suena un poco brusca, exigiendo un poquito al Estado, desde hace algunos años, ciertos reconocimientos que todavía hasta el momento no lo hemos podido alcanzar. Vamos a poner un ejemplo, las denuncias que venimos realizando, por ejemplo, en el INADI, no las podemos resolver, siempre quedan archivadas. Las diferentes actividades que realizamos en las escuelas y demás, también con propuestas llevadas al Estado, también están archivadas. Entonces, abro esto, ¿no es cierto?, para todos los que estamos ahora compartiendo. ¿Qué sucede con el reconocimiento, ¿no es cierto? Digamos, desde cada organización empujamos, pero hay una ausencia del Estado todavía, digamos, a pesar de que hay un diseño, de que hay una resolución, de que hay una ley de derechos humanos, hay como un retroceso a su vez, porque mientras más empujamos parece que poquito menos se escucha. Entonces, y eso notamos la diferencia, por ejemplo, hablando con hermanos de Brasil y de Uruguay, que han tenido avances un poco más significativos que los que nosotros venimos teniendo. Digo e insisto con esto de lo regional y hablando de provincia de Buenos Aires. Bueno, acá, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, Sabri es del lado del sur de Buenos Aires, nosotros del lado oeste, con Misibamba también tenemos un trabajo arduo y lo único que rescatamos y nos abrazamos y no vamos a dejar de abrazarnos es ir a dar charlas a los colegios. Es la semilla que sembramos para que en 20 años esos chicos que nos escuchan hoy, el día de mañana tengan otro pensamiento. Pero no hay a colación de lo que dijeron lo que dijo Sabri y lo que dijo Hugo, es que no hay un compromiso real del Estado con el tema del diseño. Yo creo que las únicas políticas que se implementaron con la excusa del diseño es para los inmigrantes y los afroargentinos históricos, los que tenemos antepasados con papeles que certifican de que somos descendientes de esclavizados desde la época de la colonia. No hay ninguna política pública desde el comienzo de que el Estado no reconoce que hay afroargentinos. O sea que políticas públicas del diseño no tenemos todavía. Yo no vi nada y bueno, justamente estuve en charlas del INDEC, que ahora lo vamos a ver, lo del censo, representando a los compañeros de la red, y quedó en nada. De hecho no sabemos si todavía van a poner la pregunta o no de la afrodescendencia. Yo quería retomar sí, por favor. Lo que decía Sabri también, y si bien yo creo que Sabri cuando dice reconocimiento en la cultura, imagino o creo que se está refiriendo más al trabajo que venimos haciendo las organizaciones, porque yo creo que el Estado ni siquiera desde la cultura está tomando esto. Digo, para mí
fue como muy marcante, lo pongo como ejemplo. Me parece que también las organizaciones y los militantes y les que venimos trabajando en esta temática, claro que también tenemos que seguir creciendo y exigiendo, como dice Sabrina, no me parece para nada algo brusco, me parece que es eso mismo, exigir. Lo que no hay que hacer es pedir, hay que exigir, ¿no? Cuando hay más una ley y es un derecho nuestro. Digo, hay que, en esto, lo de las políticas públicas, yo siento que es como algo que tal vez los gobiernos lo plantean hacia afuera. O sea, de hecho, cuando vino la gente de la ONU se reunió, o sea, hoy me enteré que la ONU cuando vinieron a Santa Fe el año pasado y se reunieron con gente de la provincia, y donde diferentes actores, ¿no? del Estado, representantes de salud, de educación y tal, hablaron sobre esto, pero a ver, yo creo que esto no lo sabe nadie, digamos, de ahí no se ha bajado nada. Quería volver, perdón, a recordar la lucha de las agrupaciones de derechos humanos con el tema de las desapariciones y el tema de la dictadura y luego lo que fue lo de los juicios, que cuando el Estado realmente tomó estos derechos, estas reivindicaciones, después de más de 20 años, de 30 años tal vez, de lucha incansable de los grupos de derechos humanos, se hizo muy visible. Pasamos a tener un 24 de marzo que es feriado hasta el día de hoy. La propaganda se empezó a ver en la televisión, en la televisión pública, empezó a ver propaganda de derechos humanos de nación en la televisión. Digo, me parece que nosotros tenemos que vernos ahí. Yo voy a creer que el Estado realmente va a buscar visibilizarnos a los afroargentinos, cuando públicamente hagan un reconocimiento, cuando públicamente se llame a alguna persona de la cultura afrodescendiente o algún colectivo, aunque sea uno, para en nombre de todos los otros poder hacer públicamente un reconocimiento, ¿sí?, de todos los aportes que los afro hicieron en la Argentina, y pedir una disculpa por toda la apropiación de la cultura afro, que es parte de la cultura argentina y que no se reconoce. Creo que en ese momento, cuando empieza a pasar eso, a nivel nación y a nivel provincias, me parece que ahí vamos a poder decir, bueno, el Estado realmente está tomando, se está haciendo cargo de respetar nuestros derechos. Mientras tanto, yo creo que no pasa de reuniones que se dilatan, que alguna cosita, pero creo que todavía nada muy serio. Hugo, quiero aprovechar también darle la participación a Nélida, que, bueno, resolvió su cuestión técnica. Nélida, bienvenida a este hermoso quilombo. Si querés hacer uso de la palabra a modo de presentación simplemente. Y, bueno, empezar a proponer también desde tu perspectiva, desde tu abordaje territorial, por qué es importante conocer el decenio. Bueno, ¿cómo están ustedes? Espero que bien. Yo bien. Ya despidiéndome de los nervios producidos por no saber, no poder activar mi micrófono. Así que muchísimas gracias por permitirme hablar y contar un poco de la realidad de mi colectivo, de mi comunidad afromisionera. Y les quería decir y por ahí compartir con ustedes las inquietudes que como colectivo venimos viendo, y es qué es lo que se ha logrado desde el decenio, desde el inicio del decenio hasta acá. ¿Qué es lo que se ha logrado desde el Estado para nosotros? Eso es lo que a mí me inquieta, porque a mí me parece que hubo un movimiento de las organizaciones sociales afro trabajando en esta lucha cotidiana para lograr la visibilización, que desde los organismos del Estado falta mucho todavía.
y aprovecho para felicitarlos a ustedes y tener a una funcionaria del Estado, porque es importante. Si no tenemos a las personas que están tomando decisiones en las instituciones estatales, esto es catarsis, nada más. Yo me saco la bronca que tengo encima, la comparto con el compañero, con la compañera, y eso termina ahí. Nosotros necesitamos que en nuestras reuniones estén las personas que toman decisiones y que nosotros y nosotras también las hemos elegido para que estén ocupando ese lugar. Por lo tanto, exigir desde nuestra condición de integrantes de una comunidad que fue vilipendiada históricamente, que se nos tenga en cuenta y que realmente este decenio internacional, yo siempre digo que nosotros como integrantes de esta comunidad tenemos que hacer una propuesta contrahegemónica. No podemos pensar y estar expectante de que este decenio internacional nos va a solucionar el problema al que nos han metido hace 500 años. No podemos, este es el inicio, no debe acabar acá. Debemos tomar este periodo de tiempo para visibilizarnos, para dar a conocer nuestros derechos humanos, nuestros derechos culturales, nuestro reconocimiento a todo lo que han legado nuestros antepasados. Y desde ahí, desde esa postura de ciudadanos con derecho, reconocer que nosotros no somos solamente afrodescendientes, que somos ciudadanos y que como ciudadanos de este país tenemos derechos. Y desde ahí me parece, desde esa postura de empoderamiento, poder hacer los reclamos y movilizarnos como para que desde el Estado o las organizaciones estatales nos tengan en cuenta. Por eso es importante. Lo felicito. Cuando vi a esta señora, dije, qué bueno, por ahí es el camino. Porque si no es catarsis, compañeros. Y ya de catarsis 500 años ya. En algún momento se empieza y en algún momento se tiene que empezar a articular, ¿no? Con la negra Margosa, que está también en la sala, que está en este quilombo. Siempre decimos que son las personas claves, son personas las que de algún modo hacen la diferencia en los entornos en donde se tienen que tomar decisiones. Pero quiero recuperar este primer tópico o esta primera discusión en la cual estamos sumidos todos, inclusive a los que están escuchando, si quieren también hacer algún tipo de aporte, pregunta o lo que fuere, pero simplemente quiero resaltar esto, ¿no? Que hay un programa de actividades del Decenio Internacional para los Afrodescendientes, el cual la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 2015 hasta el 2024 el Decenio Internacional para los Afrodescendientes, el cual tiene una resolución y que es 68/237, y citando la necesidad de fortalecer la cooperación, tanto nacional, regional e internacional, en relación con el pleno disfrute de los derechos tanto económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de las personas con ascendencia africana y su plena e igualitaria participación en todos los aspectos de la sociedad. Según proclama la Asamblea General, la resolución 68/237, el tema del decenio internacional es afrodescendiente, reconocimiento, justicia y desarrollo. Estamos simplemente en el primer eje, que es reconocimiento. ¿Cuán importante es esta etapa? Entonces, en estos términos me gustaría como plantearles esta pregunta, ¿no? ¿Qué necesitamos los afrodescendientes para que efectivamente el reconocimiento por parte del Estado sea efectivo y sea contundente? ¿Puedo responder? Necesitamos, perdón. Está abierto el micrófono, para cualquiera. ¿Empiezo o va a seguir, Nélida? Dale. Sí. No, te cedí la palabra, compañera. Hacelo. Yo te interrumpí. Yo simplemente decía que necesitamos educación. Sin educación no hay solución. La educación viene desde, no la educación desde casa, la educación institucional. No tener la sarmientista, la mitrista, que nos mintieron durante años y nos omitieron el aporte cultural, todo lo que nos dio el afro.
A mí particularmente me parece que tenemos que reconstruirnos como comunidad, que nosotros somos el producto de lo que quisieron hacer con nosotros aquellos que tuvieron poder. Entonces estamos muy acostumbrados a segmentarnos, a fragmentarnos, a hacer cada uno la lucha por su lado. Y cuando originariamente nosotros no provenimos de esa constitución social, nosotros actuamos por grupo étnico, donde se valora las voces de nuestros ancianos. Otra de las cosas que nosotros tenemos que hacer es continuar con los diálogos, articular con los distintos saberes. Nosotros tenemos una cultura oral muy, muy importante. Bueno, no rechacemos eso. Vayamos hasta nuestros abuelos, hasta nuestros padres, preguntemos y también tomemos ese conocimiento de él, porque forma parte de nuestra identidad, de nuestra constitución como seres humanos pertenecientes a una cultura milenaria. Tenemos que entrar a valorarnos. Primero, yo creo que primero es la reconstitución nuestra como comunidad. Una vez que hacemos eso, tenemos que empezar a ver dónde está la falla. ¿Y sabe dónde está la falla, compañero? Que nosotros no hemos todavía hasta este momento recuperado nuestra memoria histórica. Por eso les digo, volvemos al seno familiar. Volvamos, valoremos a nuestros ancianos, a nuestros mayores, y de ahí nutrámonos de esa sabiduría. ¿Sí? Entonces, construir otras narrativas, ese es el otro trabajo. Tenemos que deconstruir los discursos coloniales, que en lugar de ayudarnos, y que muchos de nosotros repetimos como loro, ¿sí?, nos hunde, porque nosotros estamos apropiándonos de un discurso que solamente sirve para autodiscriminarnos nosotros mismos. Entonces, construyamos otras narrativas. Y reconozcamos también que nuestra historia en la historiografía oficial está narrada por voces que no son afro. Nosotros y nosotras tenemos que tomar la palabra y empezar a hablar de nosotros y nosotras mismas. Por eso es importante recuperar esa parte tan importante de nuestra comunidad que son las transmisiones orales, ¿sí?, y junto con los discursos academicistas, porque nosotros debemos reconocer que como comunidad afrodescendiente, ¿sí?, la mayoría de nosotros, y es la realidad a lo mejor de mi provincia, la mayoría de nosotros no tiene estudios universitarios. Entonces no hagamos que los discursos academicistas estén por encima del conocimiento de nuestros ancestros y de nuestros mayores, no ancestros, pero de nuestros mayores, vivos aún. Recuperemos ese valor. A partir de ahí, empecemos a educar a nuestros docentes, en la formación de nuestros docentes, porque nosotros decimos pero nuestros docentes no tienen ni la más mínima idea de lo que la historia y el poder hizo con nosotros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconstruirnos y abrazarnos, reconocernos parte de una gran comunidad. Después, comenzar a rever nuestros discursos, entender que lo que se sabe de nosotros no es a través de nosotros, y proponer que desde el Ministerio de Educación y no sé cómo es la organización de ustedes en cada provincia, nosotros tenemos el Ministerio de Educación y después el Consejo General de Educación, se trabaje, pero hacer hincapié en la formación de los nuevos docentes, capacitar a los docentes. A mí, sinceramente, eso me parece que es lo más urgente. Y bueno, y después todo lo el espacio que podamos tenemos que aprovechar para difundir nuestra realidad, pero no una realidad inventada o que escuchamos por ahí, la realidad que vemos cuando vamos al territorio. Me parece a mí particularmente, digamos, desde mi realidad territorial, yo para quedarme acá no me fui al territorio hoy.
Pero bueno, estoy contenta y les agradezco mucho que me hayan invitado. Sabrina, queremos escuchar qué propuesta o qué visión o qué reflexión puedes hacer en términos a esto, ¿no? ¿Qué necesitamos para que efectivamente el reconocimiento por parte del Estado sea efectivo? ¿Qué medidas o sí, medidas, sobre todo, acción concreta debe tomarse? Bueno, principalmente comparto con lo que estuvieron compartiendo recién las compañeras, absolutamente de acuerdo. Por supuesto con el tema de la educación, de la transmisión oral. De hecho, en mi caso personal, la transmisión oral de mi abuela y de mi madre hacia mí fue lo que hace que yo pueda reconstruir y autorreconocerme afrodescendiente. Entonces, Qué bueno. continuando hablando con el reconocimiento, es importantísimo también el autorreconocimiento. Claro. Y a esto disparo algo que me llamó poderosamente la atención, mirando el censo del 2010, que dice que 149.493 personas se autorreconocieron afrodescendientes. Por supuesto, las personas que se autorreconocieron, ¿cuántas más no conocen su historia? ¿Cuántas más no saben de su ancianidad, ¿verdad? Como en mi caso, en el caso, vamos a poner un ejemplo, el caso de prima, el caso de personas que yo conozco que no se autorreconocen y en un censo no van a reconocerse. Entonces, si nosotros logramos desde la educación, como recién lo compartíamos, desde la transmisión oral, como recién lo compartíamos, pero también desde la información, porque lo que hay es mucha desinformación, y también desde la situación económica, ¿no es cierto? Porque cuántos niños, y yo conozco, y en mi familia hay, que no pudieron ser escolarizados. Entonces, si no pudieron ser escolarizados, ¿cómo vamos a transmitirlo, cómo vamos a enseñarle la historia que todavía no está contada, por supuesto, porque todavía no está insertada en las escuelas, las maestras, así bien como recién lo compartían, nadie la conoce, a las maestras les hablas, así como recién decía Nélida, les hablas de lo que es la historia afroargentina y no te entienden absolutamente nada, piensan que les estás hablando en chino. Entonces, esto es lo que nosotros venimos trabajando desde autoconvocados, por eso nos unimos, porque somos un montón de afrodescendientes que dijimos, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa con nuestros niños? ¿Qué pasa con esa descendencia que está absolutamente nublada en lo que es su historia y lo que es su identidad? Entonces yo noto esto, ¿no es cierto? Que hay mucha gente que todavía no se puede autorreconocer, por el bloqueo, como bien recién compartía Nélida, con respecto a esto de la colonización, lo que hizo a nuestra mente, la información que nos bajan, los discursos que nos bajaron, los medios de comunicación, lo que ya todos lo vemos absolutamente visible. Pero qué bueno es que nosotros, desde nuestro lugar, como organizaciones, como agrupaciones, eso es lo que tenemos que generar nosotros. Nos toca a nosotros, por eso el otro día cuando compartíamos, que tuvimos una conversación interna, de hacer un gran quilombo nosotros, y esto es lo que estamos haciendo. Así como nos podemos escuchar entre nosotros, que nos escuchen también el vecino, que nos escuche. Yo tengo una escuela acá enfrente, y si nosotros suenan los tambores acá, no entienden nada. Entonces, digo, podemos nosotros generar este movimiento desde lo personal, ¿no es cierto? Desde cada uno de nosotros como afrodescendientes, poder abrir nuestra boca e informar a otros. Yo los otros días me senté a hablar con una amiga y le dije, che, ¿vos sabés por qué tenés esas motas en la cabeza y esa nariz? Y no sé. ¿Indagaste a tu madre, a tu padre? No lo sé. Empezamos a charlar, resulta ser que la abuela de ella es de Entre Ríos, afroentrerriana. Y se enteró acá en mi casa, charlando. Entonces digo, estamos tan lejos al autorreconocimiento también de mucha gente de la población. Me llamó muchísimo la atención este número del censo. Porque como el otro día compartíamos, vos salís a caminar por los barrios y hay un montón de gente afrodescendiente que vos las ves sus rasgos, ves su familia,
y entonces, y no se autorreconocen. ¿Por qué? Porque nos metieron en la cabeza, como recién compartíamos, acá estoy con Matías Madruga, también un afro que estamos compartiendo en este momento juntos, acá en la mesa, y compartíamos recién, porque todo lo negro, todo lo afro, todo lo que tenía que ver con lo ancestral es malo. Entonces, muchos no se van a querer reconocer como negro, como afro, ¿no es cierto? Porque ya la sociedad te dice lo negro es malo, ¿no es cierto? Y después vamos seguramente a pasar con este tema a lo educacional, también a lo insertado en la sociedad, el día está negro, está feo, una noche negra, una tarde negra, todo lo negro siempre es malo. Entonces, ¿quién se va a querer reconocer como negro, como afro, si lo que te venden y lo que te dicen todo el tiempo, que lo negro es malo? Entonces, por supuesto que hay que, esto que recién desde lo educacional, una maestra te suelta en una escuela, en un aula, te dice, uy, pero esta tarde es re negra, ¿viste? Entonces, ¿cómo tenemos que, esto que decíamos, ¿no? Deconstruir nuestro vocabulario, absolutamente todo. Entonces, me parece que es un trabajo también desde la educación, desde la información, para un autorreconocimiento. Y digo esto porque muchos de nosotros, los que hoy nos reunimos, y los que estamos formando parte de Afros Autoconvocados, nos autoconvocamos porque dijimos, che, yo soy afrodescendiente, pero ¿en qué lugar de la sociedad vos? ¿Solamente soy la que toca el tambor y la que baila? No, yo soy más que eso. Y eso también me da pie a decir lo que justamente se habló en la asamblea, en la proclama esta del diseño, de la palabra afrodescendiente políticamente hablando. Políticamente hablando. Que también eso nos pasa por encima, nos pasa por arriba. Y acá estoy con mi compañero, nuestro compañero de autoconvocados, Matías Madruga también, que saluda aquí. Hola, Matías. Un gusto, Yo Matías. quería hacer un aporte a lo que decía Sí. Sabri por ahí. Me parece que lo que nosotros tenemos que empezar en todos los estamentos del Estado, empezar a tener una mirada, un lente racial. Y no solamente, cuando digo racial, no digo para andar mirando de una forma fascista, como alguien me dijo, quién es negro y quién es indio, ¿no? Sino me parece que si nosotros no tenemos una mirada, empezamos a tener en todo una mirada racial, es diferente afrontar ciertas problemáticas. Yo trabajo para el Ministerio de Desarrollo Social, trabajo con educación desde el circo, pero claro que yo como militancia, la militancia no solo de los afrodescendientes, cuando digo racial, me refiero también a nuestro pueblo originario que también está ligado, ¿sí? Digamos, en mi taller también hablamos de esto, y principalmente hablamos del tema porque el tema sale solo. Yo no sé, me encantaría saber qué hacen otros maestros, otros profesores, quienes trabajan con niñas, con adolescentes, con jóvenes. ¿Qué hacen cuando un niño le dice al otro negro de M, o cuando dice estos negros, o cuando dice estos indios, o el otro día, o tengo los pelos como un mataco, escuché el otro día, y cosas así? Entonces digo, ¿qué hacen los maestros cuando escuchan esto que yo lo escucho todo el tiempo, e interfiero, e intento dar una mirada, ¿qué hacen los maestros? ¿Lo dejan pasar? No, lo dejan pasar. O sea, cuando yo planteé esto, a ver, en un taller que estuvimos teniendo muy interesante sobre adolescencias, para, bueno, seguir entendiendo cómo es el trabajo con adolescentes, me parece que si no tenemos una mirada racial en esto, hay muchas cosas que no las vamos a poder abordar. Lo que decía Sabrina, este tema económico, un montón de cuestiones, digamos. Que los pibes empiezan a reconocerla, porque bueno, yo lo hago mío. El primer negro en el taller soy yo, digamos. Cuando alguien le dice negro al otro, y bueno, para el primero soy yo. Después vamos a ver por qué decimos esto. Entonces, creo que si no estamos atravesados por esta mirada racial acá en Argentina, donde creemos que racismo solamente hay en Brasil, donde creemos que racismo solamente hay en Estados Unidos. Fueron muchos los argentinos, ahora cuando mataron a este afroamericano,
que se rasgaron las vestiduras diciendo el racismo en Estados Unidos, y yo vivo viendo en Facebook publicaciones racistas, de chistes, de cosas, y no veo comentarios en contra de eso. Al contrario, la gente comparte. Entonces, Argentina, nos hicieron creer, todavía sí, este país de solamente descendientes europeos. Bueno, hasta que no vayamos de a poco cambiando este chip, es difícil el autorreconocimiento. Reconocimiento que planteaba Sabri, o Nélida. Qué bueno igual saber que hay comunidades, ¿sí? Bueno, como sé de las comunidades afroporteñas, saber que en Misiones también hay comunidades que se reconocen como tal, ¿sí? No como por ahí que me siento que uno es un poquito de esto, un poquito del otro, pero anda medio solo en esto. Nélida, por favor. Sí, no, con respecto a eso que estás diciendo, te quería comentar que mi familia vive en la provincia de Misiones desde los fines de 1800 y cruzaron a nado el río Uruguay y ellos sí que armaron el quilombo acá, pero que la historia no los menciona. Entonces, una historia a reconstruir, ¿sí? Un discurso que tenemos que replantearnos o deconstruirlo. Y con respecto a eso hay mucho por hacer, pero me quería retrotraer a la cuestión del censo. Hay que recordar que el censo no fue trabajado tal cual con esa grilla donde nos incluía en toda la República Argentina. Fueron en algunos lugares, en mi provincia, en un lugar donde a 40 kilómetros de la capital de la provincia ya no tenemos más señal y no existe mensajito, no existe WhatsApp, y diario tampoco, porque la gente que vive en esos lugares es de baja condición económica. Por lo tanto, ni yo en el 2010 estaba enterada que tenía la posibilidad de autopercibirme. O sea, esa es la condición nuestra. Cuando yo digo y hablo de mi comunidad, porque es lo que a mí, yo soy parte de ella y de alguna manera me siento responsable de lo que pasa y de lo que va a pasar mientras yo esté en este grupo. Entonces, cuando yo cuento que en mi comunidad la mayoría no lee ni escribe, cuando yo digo que la mayoría de mis compañeros y compañeras llegaron a segundo grado y el que llegó más alto en la primaria fue a quinto y lo dejó por la mitad porque tuvo que... Y eso no es una cosa que está lejos, la gente no quiere hablar, la gente no quiere decir. ¿Por qué? Porque la negrada. Porque, y acá en Misiones mucho más todavía por la fuerte presencia de europeos que dijeron que colonizaron todos estos lugares, dueños de localidades enteras. Entonces, lo que tenemos que hacer es que las cosas que hay que presionar, yo digo presionar, pero es repetir, difundir, remarcar, hasta que se cansen de escucharnos, es que en todos los estudios estadísticos que se lleven a cabo en la República Argentina, tenemos que exigir que haya una grilla donde incluya la variable étnico-racial, que sepamos cuántos somos los que sufrimos de hipertensión, cuántos sufrimos de cáncer de colon, cuántas de nuestras mujeres sufren de diabetes. No se sabe. Acá nosotros, ahora creo que hay 62 casos de coronavirus, pero lo del dengue fue fatal. ¿Y dónde? En los barrios periféricos. ¿Dónde están nuestros compañeros y compañeras? En los barrios periféricos. Entonces, pero no hay un estudio que diga, bueno, 516 personas afro-misioneras sufrieron de dengue, o no sé, fueron víctimas del dengue, la picadura. No hay. ¿Cuánto? Te interrumpo, Nélida. Sí. Analía me parece que quiere hacer alguna acotación al respecto, Analía. Sí, justamente no, con el tema del censo. Yo trabajo en el INDEC y justamente yo entré en 2007 a pleno, se estaba gestionando todos los cuestionarios. En el 2010 salieron 2 cuestionarios, que era uno para la zona rural y otro para las urbes.
La pregunta de la afrodescendencia fue en el cuestionario A, que era un cuestionario con más preguntas, justamente porque mirá el grado de discriminación. A los afrodescendientes los tienen como en los pueblos rurales. El cuestionario A era justamente para eso. No nos tenían como insertados en la sociedad, en las grandes ciudades. Eso fue uno. Después, cuando hicieron acá en mi casa, yo estuve cubriendo ese día el operativo. Desgraciadamente se fue ese día nuestro presidente, y yo dejé completo el cuestionario A, dejé completo, y puse que era afrodescendiente. La chica que vino a hacer, la atendió mi compañero, la chica que vino a hacer el censo estaba re contenta porque tenía que hacer, el cuestionario A se hacía uno por 2 manzanas. Y el mío, justamente el mío no lo hizo porque yo ya lo había completo. Yo pregunté completado, perdón. Yo pregunté en el INDEC y bueno, lo pude hacer yo y ya se lo dejé a la chica que vino. Tercero, post censo hicimos un taller para ver los números, que justamente salió este número de 4.000 y pico de personas que se reconocían. No se iban a reconocer tantas personas, porque volvemos a lo mismo. La educación no está preparada para que nosotros nos reconozcamos afrodescendientes o descendientes de indígenas, originarios. No está preparada porque tenemos el chip de que vinimos de los barcos, que somos todos blancos, y la verdad que no. Y cuando pasó, justamente porque hacíamos en el taller de postcenso, íbamos analizando cada pregunta. Cuando pasó lo de de la pregunta afrodescendiente, yo levanté la mano y dije, yo estoy enojada por este tema no se trató como se tenía que tratar, y justamente estaba haciendo el taller con mi jefe y con otro compañero, y me dice, pero se reconocieron un montón, como diciendo, Argentina no es afro, o sea, era lo mismo, se reconocieron un montón, igual Argentina no es afro. Entonces yo dije, me enojo. Yo soy una chica que se enoja enseguida, y dije, no, esto está mal, porque vuelvo a lo que dijo Sabrina, retomo lo que dijo Sabrina, porque en el caso de las primas que no se reconocen, yo me reconozco afro, y tengo mis hermanos que no se reconocen afro. Saben la historia, me dicen qué lindo lo que haces, todo eso, pero no dicen, no creo, yo espero que en el próximo censo digan, sí, yo soy afro, pero, o sea, el que toma la postura y se reconoce, en mi caso, es genial, pero la familia todavía le cuesta. Y en mi caso yo me reconozco porque mi abuela era negra y ella era huérfana. Me reconozco cuando me encuentro con mi compañero de vida hace 10 años y la familia de ella es toda afro, y dije, pero mi abuela también es negra. Entonces ahí empecé a interesarme y bueno, ahora estoy muchísimo más metida que él con el tema. Me encanta, lo disfruto, lo transmito, me encanta la temática, y vuelvo a lo mismo, que si no hay educación, más allá de que, Nélida, vos dijiste de recomponernos como comunidad, que es buenísimo, y ir para atrás, si no hay educación... Hay que ir para atrás. Claro, no va a haber solución con nuestro tema. Qué interesante lo que dice Ana, y recordaba la otra vez escuchando a Marta Robles, también de Misibamba, cuando ella contaba, y esto me generó así
contaba que, si, a ver, si yo que conocí la familia Misibamba, ellos tienen presente el tambor, presente la cultura del candombe porteño, es muy fuerte, digamos, eso es innegable, digamos, con la diversidad de canciones, de ritmos, y sin embargo, fue impactante escuchar de Perla, que ella contó que fue un primo que se hizo, Ana, si no es así, corregime, fue un primo que se hizo el ADN para verificar que era afrodescendiente, y a partir de ahí dijeron, tipo, bueno, sí, sí lo somos, digo, a ver, por más de que era una familia, a esto lo traigo como para decir lo difícil que es, digamos, estamos hablando de una comunidad, de una familia que traía culturalmente datos concretos de la afrodescendencia, ¿no es cierto? Sin embargo, así había dudas también. ¿Por qué había dudas? Por esta Argentina que ha negado. Hay una palabra que, bueno, mi compañera siempre me dice, mi compañera Deyanira Abreu, tengo el nombre de ella, acá estoy en su cuenta, me di cuenta, afro-brasilera, me dice, acá ustedes tienen que hablar de epistemicidio, que es tan terrible como el genocidio, digamos. Lo que no se pudo hacer en lo concreto, que fue exterminarnos, se hizo en los papeles, en los documentos. Nos hicieron creer incluso a nosotros mismos que no existimos más. Por eso es que vuelvo a repetir, con todos los signos y la cultura que tiene la familia Misibamba, así mismo había dudas y hubo que haber un primo para que salga el ADN y decir, bueno, nosotros somos, digo. Entonces, hablo de esto para decir que, bueno, que no es fácil, que es un camino largo, que es importante también en esto que en el censo los que se capaciten muy bien, porque somos una sociedad que todavía tenemos mucho tabú, tenemos terriblemente tabú sobre el tema de los afros, increíble, no por nada a las personas afroargentinas que tienen el fenotipo y se parecen más afrodescendientes o africanos, siempre se los extranjeriza, ¿no es cierto? Entonces yo me imagino una maestra llegando a una casa a hacer esta pregunta. Digamos, me imagino esa maestra que no fue capacitada y que tiene todo el manual de Sarmiento arriba, ¿cómo lidia con ese prejuicio para poder ir a hacer una pregunta a una familia si es o no afrodescendiente, o si es o no descendiente de pueblos originarios, cuando ella en su propia aula no le está tocando? Nélida, sí. Claro, y yo a eso quiero agregar cómo se siente el afrodescendiente cuando llega un censista blanco. No sé cuál es la realidad o la situación económica, social de ustedes, pero acá tenemos la gente de las colonias que viven empobrecidas. Entonces, cuando acá el INADI hizo una prueba piloto en San Javier, que es una localidad costera con el río Uruguay, o sea, vecina de Brasil, ni los brasileros afrodescendientes se percibieron afrodescendientes. ¿Por qué? Porque llega la creme de la creme de la creme a las viviendas precarias de nuestros compañeros y compañeras, y entonces ya el afrodescendiente no habla, está acostumbrado a callar y a decir a todo que sí. Esa es una cuestión que también tenemos que charlar. No, nos apalearon tanto, nos persiguieron tanto, que ahora tenemos miedo de hablar, y entonces vemos al otro que tiene una camisa, y yo en ese momento estoy como vivo todos los días, ya no hablo de mí, escucho lo que me dicen, y entonces le digo a todos que sí. Eso también, es lo que yo estoy hablando de mi realidad en los territorios acá, y cómo nacida en el interior de mi provincia. Yo soy de San Pedro, nací ahí, pertenezco a esa comunidad, estoy viviendo en la capital ahora, pero sigo siendo habitante de frontera, sigo siendo tan del interior, y lo afro lo descubrí desde que tuve conciencia, cuando miraba a mi mamá y a la familia de mi madre, que eran todos de color oscuro. Yo soy afrodescendiente solo por la rama materna, porque por la rama paterna mi papá era polaco, él
se llevó adelante esta situación de la mixtura entre afro y, bueno, y la gente que estaba acá, que eran polacos. Entonces yo veía esa diferencia, y no solamente ahí, eso veía en el interior de mi familia, pero fuera de ella me lo hacían notar, pero rapidísimo. Entonces también está lo que cómo yo me siento al ver a los integrantes de mi familia, y afuera cómo me hacen sentir, cómo duele, porque... Sí, disculpa. No, está bien, estaba tratando de que termines la idea. Sí. Pero hemos avanzado por lo menos en gran parte en el segundo tópico, que es lo que estamos planteando también, y me parece como un ejercicio bastante rápido, y en ese término me gustaría tomar esta expresión, ¿no? Como para redondear y hacer como una síntesis de esta segunda parte, de esta moción que sostuvo hace muchísimo tiempo Martin Luther King, que dijo, tengo un sueño, ¿no? Aludiendo al deseo de liberación de toda la población afrodescendiente en un contexto tremendamente de guerra política, ¿no? De ideologías que estaban tremendamente en mucha tensión. Pero hoy quiero refundar esa idea y replantear una actualización en términos de tengo un sueño. Me parece que lo que estamos haciendo acá conforma un fenómeno realmente social de una magnitud, escala, que significa nosotros tenemos memoria. Y eso es un valor que tracciona mucho lo que estamos haciendo. Y quiero recuperar esto porque lo que sucede en este quilombo que estamos haciendo, y tengo escalofríos porque es la emoción que me atraviesa, sucede netamente porque hay fuerzas motrices humanas que están defendiendo sus territorios políticos, territorios ideológicos, territorios institucionales, territorios sociales, legales, económicos, y eso de alguna manera amerita tremendo desafío, y me parece que lo que estamos haciendo es de un hecho trascendental que recupero esta idea, ¿no? Martin Luther King tuvo un sueño, pero nosotros tenemos memoria, y eso hace la diferencia en una realidad tremendamente compleja, en donde estamos atravesados por diferentes realidades, como lo está narrando Nélida, con población de frontera, lo narra también Hugo, lo narra Analía, lo describe también una situación tremendamente compleja, lo que pasa también Sabrina. Pero quiero adelantarme un poco también a esto y decir de que esto que estamos viviendo, está sucediendo, es producto y es efecto de estas articulaciones. Que los organizados afrodescendientes estén en articulación con los espacios políticos como la subsecretaría, que desde hace un par de años atrás viene ejecutando acciones. Y este es el resultado de ese tipo de acción. Y me parece que hay que rescatar también esas personas claves, como las que estuvieron antes, como las que están ahora. Claves, ¿por qué? Porque permiten, no porque tengan la posibilidad o el poder de permitirlo, sino porque a partir de la sensibilidad están forjando, ¿no? Que esta memoria efectivamente pueda retumbar en estos quilombos que estamos haciendo. Pero volviendo un poco al eje de la cuestión de este quilombo que nos estamos realmente vivenciando, que estamos sintiendo, quiero adelantar un poco a lo que pasa con el tema de la educación, ¿no? Y qué tan recurrente ha sido pronunciarla en este quilombo, pero efectivamente hacer preguntas concretas, ¿no? ¿Sirve este modelo educativo para reivindicar la historia de los afrodescendientes, afroargentinos en particular? Me gustaría como que cada uno pueda reflexionar o plantear algunas ideas centrales sobre esto. Si sirve este modelo. Para mí no sirve. A mí me parece que este modelo educativo está en decadencia, que no sirve ni para transmitir los contenidos prioritarios. De esta manera debemos reconstruir todo, me parece. Entonces, si ya nos estamos dando cuenta que este modelo educativo ya viene con deficiencia, a lo mejor es eso, habría que cambiarlo, habría que buscar la manera como para que los contenidos correspondientes a nuestra cultura, a nuestra historia, aparezcan ahí también, digo. Así como están, no nos sirve a nosotros, pero tampoco a la sociedad común, digamos. Me parece.
yo, Sí, en esto, bueno, perdón, perdón, vos. adelante. No, con respecto a la educación, algo que siempre estamos compartiendo, ¿no? Con cada uno de nuestros amigos y las familias, el modelo de educación europeo que se insertó en este país y en América en general, pero principalmente en Argentina, donde la educación es inferior a cualquier país latinoamericano en cuanto a contenido. Entonces está perdiendo cada vez más fuerza, más peso, porque por supuesto los contenidos son cada vez más escasos y tienen una dirección absolutamente estructurada que no fue orientada para una sociedad que tenía que construirse desde el colonialismo, desde la esclavitud, desde la apropiación de tierras, como es el caso de los aborígenes. Entonces, digo, se insertó una educación europea en un país que de un montón de migrantes, más la apropiación, los pueblos originarios de sus tierras, y así yo siento que pasaron los años, pasaron los siglos, y continúa de la misma manera, absolutamente no haciendo visión a lo que pasa alrededor. Es como que, bueno, demos este programa, porque es el programa que nos bajan, y punto y aparte. Y el pibe se está muriendo de hambre, y al pibe lo están violando, y la sociedad, y las familias se están destruyendo, porque es lo que está pasando en las sociedades, las familias están divididas, destruidas. Lo que pasa en el exterior de la escuela, la violencia, todo eso absolutamente no se lo toma desde ningún lugar, ni desde el pedagógico, ni desde el práctico. Entonces, me parece que la educación, digamos, para el afrodescendiente no existe, y más aún para la sociedad argentina. Entonces, digo, no se puede educar con algo que no fue construido acá, sino que fue insertado a modo de, bueno, esta es la educación europea, acá tiene que ser la misma, justamente porque se quiso crear un país con toda la estructura europea, y por supuesto que no tuvo sentido, y fracasó absolutamente y sigue fracasando. Hugo, ¿querías aportar algo? Sí, sí, me parece que también está en decadencia este sistema y siento que, bueno, buscan una escuela como más nueva, ¿no? Que esté al tanto de las problemáticas sociales, bueno, algunas capacitaciones que vienen en este sentido. De hecho, me parece, mi hermana y mi cuñado estudiaron magisterio, terminaron la carrera y me parecían muy interesantes los contenidos que le daban como maestro. Ahora después en el aula no aparece nada de esto. Escuchaba la otra vez era como un texto, la verdad que no sé bien quién era, no sé si no era Chico Méndez, pero no lo sé porque es un texto que escuché en una música, pero lo que me pareció interesante es que era un seringueiro, no sé si saben lo que es seringueiro, los que sacan, los que extraen, viven en el medio adentro de la selva y extraen el látex, ¿sí? De los árboles como si fueran los gomeros, ¿no? El seringal en Brasil. Y este texto decía esta persona que los maestros que tenían que ir a enseñar a sus hijos tenían que ser gente de ahí, tenían que ser seringueros, tenían que ser gente que conociera la realidad de ellos. Porque si no, no les servía, a los chicos no les servía que venga un maestro a traer esa educación que se daba en las ciudades, ¿sí? Que si no era un maestro que se impregnara de las cosas, de la cultura de ellos, eso no iría a funcionar. Y en esto me parece que la interculturalidad que se plantea, ¿no? O que es importante encaminar, tiene que ver con esto, digamos, que las voces que están en nuestra comunidad, más allá que se autoperciban afrodescendientes o descendientes originarios, la cultura está igual.
la oralidad pasó igual, y son palabras muchas veces, o mayormente, que no son tomadas en cuenta, porque la gente que las transmite son personas que no fueron, como decía Nélida, que no tuvieron la posibilidad de terminar sus estudios. Entonces ya desde ahí, ¿sí?, no son consideradas. Sin embargo, en todas nuestras comunidades periféricas, en todas las comunidades, existen mucha sabiduría, digamos, incluso sabiduría ancestral, que no se tiene en cuenta. Al contrario, cuando un chico llega a la escuela, lo primero que se hace es despojarlo de eso y decirle que eso no sirve, digamos. Entonces, hasta que nosotros no tengamos referentes en la educación, o que pueda cambiar el sistema, como dice Nélida, yo creo que también tiene que cambiar en su totalidad, poder pensar quiénes van a ser los maestros que llegan como decía Nélida, a un censo. No es lo mismo que venga una persona que se autoperciba afrodescendiente a mi casa a preguntarme si yo lo soy. Creo que me voy a sentir mucho más cercano, ¿no? A que venga alguien como parecería a juzgarme, ¿no? Ya mirarme con otra cara, si yo soy o no. Entonces, creo que pensando en esto de interculturalidad, la educación debería atender a esto. Retomando lo que, Bien. retomando lo que Sí. de lo que dijo Nélida, de cuando te vienen a censar, también tiene que ver con la empatía de la persona que te va a censar, porque imaginémonos que si una persona que te va a censar no se reconoce afro porque no tuvo la información necesaria como para reconocerse, pero sí es la historia argentina. Entonces tiene que tener empatía. Cuando pasó que nos capacitaban para hacer el censo en un hogar, nos decían, bueno, pero esta pregunta puede ser incómoda. Si vos ves a las personas fenotípicamente, que es blanca, que es rubia, que yo qué sé, ¿le vas a hacer esa pregunta? Así te decía. Y sí, el que estaba capacitando decía, sí, hay que hacerla. Lo mismo es cuando vas a un departamento en Recoleta y le preguntás si tiene inodoro. Hay que hacerla. Igual, porque, por ejemplo, una de mis hijas es rubia y ella se percibe afrodescendiente. Sabe porque lo sabe por nosotros. Y quizás el censista no se la quiere hacer y ella le va a decir, sí, soy afrodescendiente, porque tiene bien las bases de sus antepasados. Lo mismo pasa con esto de las preguntas incómodas que puede llegar a tener la persona censada. Por otro lado, de la educación, bueno, vuelvo a repetir, si no hay educación y no cambiamos todo el sistema educativo sarmientista y militarista, no vamos a llegar a ningún lado. De hecho, cuando yo pongo en cuestión estos temas, me preguntan, sí, bueno, pero los judíos se juntaron todos, hicieron un pueblo y yo qué sé. Los judíos sabían leer y escribir. Y fue un genocidio, o sea, 200 o 300 o 500 años después. Nada que ver con la situación de los afros. Nada que ver. Los secuestraron, los trajeron y los maltrataron y le dijeron tal cosa y los esclavizaron. Y no sabían leer y escribir. Eso es una cosa. Y después, retomar, o también doy el ejemplo. Y vos planteate tal cosa, le digo. ¿Por qué sabemos la historia de Europa, de América hasta por ahí nomás, y no sabemos, por ejemplo, la historia de China, de Asia? O sea, son preguntas que cuando me preguntan así, yo digo estas preguntas, ¿no? Le contesto con esta pregunta. ¿Por qué no sabemos la historia de China, de Asia o de África mismo? Porque está todo centrado en Europa y nosotros estamos centrados, o sea, mirando para Europa siempre. Nada, eso quería agregar. Ana, ni siquiera la historia de América, perdón, ni siquiera la historia de América, de nuestro pueblo. No, ni siquiera. Nélida. Sí, con respecto a los censos, yo lo que, por ahí no fui muy clara, yo lo que digo es que por ahí plantearnos nosotros, los activistas, los trabajadores sí, los miembros de esta comunidad,
como capacitadores de esta gente que viene ya con una estructura y viene pensando, ay, no le vas a preguntar, porque claro, desde su concepción de mundo, cree que el otro, porque ya tiene preconceptos con respecto al color de la gente, entonces, ay, che, pero es incómodo. Y si vos sabés que fuiste afrodescendiente, y en el caso de que no lo sepas, lo vas a pensar. Entonces, por ahí planteándonos, ¿por qué no? Porque nos dijeron que no somos capaces, capaz. ¿Por qué no plantearnos nosotros como para enseñar a esa gente que después deciden ellos? Porque acá nos dijeron, cuando nosotros le mandamos una nota y tuvimos una reunión con la gente del IPEC, que es la Dirección de Estadísticas y Censo de la provincia, nos dijeron, no, eso la verdad es que está en manos de los directores de las escuelas y agregan a otras personas cuando no tienen más docentes. O sea, esa es la selección. Primero los docentes, después por ahí a vos te llamamos Nelly, pero la comunidad no es Nelly. Deberíamos estar activamente trabajando y en la primera línea tendríamos que estar para trabajar con nuestros compañeros y compañeras. Eso con respecto Sí, al censo, que me parece en la reunión. Queríamos compartir. En la reunión del censo, que fuimos invitados como Misibamba y representamos a la red federal, planteábamos justamente esto, de no capacitar a los censistas. Pero ¿qué pasa? El INDEC mira, los directivos del INDEC de Capital Federal, miran que nosotros vamos a capacitar tanta gente para una sola pregunta. ¿Entendés? Eso es plata para el INDEC, todo. Ellos se manejan con plata. Y la verdad que nosotros capacitar a un montón de gente que va a ser, es el operativo más grande que hay del país a lo largo, en 10 años. Cada 10 años es el operativo más grande que hay y el que más gasta plata. Por eso en este año obviamente no se va a hacer y se va a hacer supuestamente en 2022. Por eso es como que se recula con el tema de capacitar a la gente para una sola pregunta. Y porque no les interesamos a nadie, además. Porque no les interesa, en realidad no les interesa cuántos somos, la realidad por la que pasamos. Es así, el sistema, por eso yo digo que nuestra propuesta debe ser una propuesta contrahegemónica. No podemos continuar bajando la cabeza, sino que tomar esto que tenemos como para ir difundiendo nuestra realidad y que en algún momento nos tienen que hacer caso. Me parece. Y bueno, y plantearnos, aunque nos digan, no es posible, como para otras cosas sí es posible. Ahí sí hay. Nosotros queríamos compartir que con respecto a este tema, vamos a compartir con Matías esto pequeñito, que ya comenzamos con una propuesta. En este mismo momento también los hacemos a todos, los están escuchando a todas, partícipes de esto que estamos generando. Hace unas semanas atrás se nos vino a la mente una canción que es de un artista afro-uruguayo, se llama Eduardo Daluz, y la canción se llama Mi Identidad. Entonces propusimos hacer no sé si va a ser un corto o va a ser un largometraje, porque yo creo que nos vamos a sorprender, porque la consigna va a ser que todos podamos, cada uno en sus hogares, poder filmar un video que diga mi identidad es afro. Pero no solamente lo vamos a hacer cada uno en nuestro hogar, sino que vamos a salir a las calles a comentar, porque por ejemplo, en donde yo vivo, que es acá en Quilmes, yo salgo a la calle y te puedo decir, como los otros días compartía, me cruzo todo el tiempo con gente afrodescendiente, que no lo sabe, que no se autorreconoce, porque no conoce la historia. A modo de información y de activarnos nosotros como afrodescendientes, como personas, como asociación, empezar a girar y rolar esto, ¿no es cierto?, desde nuestro pequeño lugar, es nuestra siembra, ¿no es cierto? Entonces, vamos a lanzar
una campaña nacional con esta consigna, mi identidad es afro, y yo creo que vamos a lograr, no sé si un largometraje, sino que vamos a lograr 3 temporadas o 10 temporadas de Netflix, porque va a haber un montón de personas que se van a empezar a identificar como afro. Y esto lo vamos a generar y lo vamos a articular con muchos hermanos de Uruguay y muchos hermanos de Brasil que ya están enviando sus videos. ¿Por qué hacemos esto? Porque vemos la ausencia del Estado, vemos que las propuestas o aquellos que quizás nos están representando, que es un poco lo que venimos empujando, los queremos poner a trabajar. Los queremos poner a trabajar. Ver aquellos que están sentados ahí ocupando un lugar y que supuestamente están representándonos como algún, no sé, secretario, afrodescendiente, que no está laburando y no está haciendo lo que debería hacer, o lo está haciendo a su alcance, o no sabe cómo hacerlo, bueno, nosotros los vamos a ayudar y los vamos a empujar a que puedan. Yo creo que esto que decía hace un rato Nélida, esto de fragmentarnos, de estar divididos, es lo que justamente aprovecha el mismo Estado de poder dividirnos y así mantenernos divididos y opacados y silenciados. Entonces a esto quiero dejarle la palabra a Matías, que también quería compartir algo. Sí, solamente... Hola. ¿Cómo estás, Matías? Solamente un minuto, Mati, porque vamos a ir redondeando también este quilombo. Sí. Hay una reseña y ya te robo los segundos que ibas a tardar para utilizar ese minuto. ¿Cómo andás, Javo? Te conozco por fin acá en vivo. Hola, Nélida. Hola, Lupe, Analía y Hugo. Va a ser muy breve. Para que soy muy reacio, en verdad, a estos nuevos sistemas, pero hoy acá, recién en este momento acabo de aprender algo y acabo de ver la dinámica para que nos pueda utilizar. La verdad que quisiera darle un abrazo gigante a Nélida y estar al lado de ella porque es una guerrera y sé que tiene un carácter. Y quisiera decir esto. Es verdad lo que dicen, nos tienen segmentados. Pero nosotros, ninguno de nosotros, nuestras agrupaciones, vamos a ser escuchados si realmente no hacemos algo de carácter de una magnitud gigante, digamos. ¿Y qué digo yo? Que esto tiene como hacen todas las agrupaciones, como hacen todos los que se quieren hacer escuchar, es juntarnos todos, todas y todos, y acá ya se les estoy diciendo, estamos aquí en la capital federal, donde vemos todas las cosas se agrupan en la Plaza de Mayo. De la única manera, hermanos y hermanas, que vamos a ser escuchados, vamos a hacer, porque este censo que se viene ahora no va a servir de nada. Yo nací acá, afro-argentino, mi padre trajo el candombe hace 40 años, y somos segunda generación de 50 años de candombe afro-uruguayo. Mi hijo está creciendo ahora. Conozco de la política y soy autodidacta, músico, y tenemos bandas, tenemos asociación, y hemos visto todo de la historia argentina. Entonces nada nos va a suceder si realmente no cambiamos nosotros desde raíz. Y esto es simple, juntarnos, ir y hacer una gran movilización para que vean, como dice acá Analia, dice, ¿cómo? Claro, en un censo, creen que los negros son rurales y no los reconocen los que están en Capital Federal, supuestamente en la ciudad. Somos en todo el planeta. Entonces, la manera que vamos a ser reconocidos y que el Estado nos mire y nos escuche va a ser unirnos todas las agrupaciones, y por eso ya los estoy acá convocando, porque así lo hice con mis hermanos senegaleses, ando siempre por 11, y andamos por toda la Capital Federal caminando. Los estoy convocando ahora de aquí mismo, inclusive la señora Guadalupe ahí, Guadalupe Mendoza, quizás está en una secretaría, y puede quizás también tirar hacia arriba este mensaje, de que nos estamos agrupando, y estamos llamando a una marcha federal en todo el país para que vean realmente, ahí va a estar el censo, cuando los ministros o los que deciden vienen por su ventana y vean a miles y miles de afros, y como dice acá también dijo, dijo Nelly, de educarnos, porque nuestros ancestros no eran académicos, nos dejaron una gran enseñanza, por eso ahora también utilizamos, con amor lo digo, no para Hugo, ahí que utilizó una palabra que es fenotípicamente afro, esas son como rarezas muy modernas, porque yo soy negro, ¿entiendes? Puedo hacer que tenga un tono diferente, pero empezar a reeducarnos, recategorizarnos nosotros mismos, escuchando a los ancianos, escuchando a los mayores, escuchando a toda esa gente que nos ha educado, porque nuestros hijos no son todos delincuentes, salen con ametralladoras y matan a sus hermanos en los colegios, no. Esas son las educaciones y la academia que estudiaron en Harvard, en Cambridge, y en Yale. Entonces, ninguno de esos pudo reparar nada.
Entonces nosotros tenemos que tomar las herramientas que tenemos ahora, tomar esas herramientas, unirnos primero, unirnos así como estamos haciendo ahora, y capaz que ojalá tenga muchísimos más Zoom. Este es el primero que tengo. Y ahora le encuentro la dinámica. Hasta antes era anti, pero ahora le encuentro la dinámica. Y ya se los convoco. Unirnos todos, unirnos, e ir allá a todas las capitales y todos los frentes y decir, acá estamos. Y que la gente vea, pero son más. Sí, somos 200 millones de negros que estamos. Y ahí nos van a recibir nos van a respetar. Gracias. Gracias, Matías. Simplemente quiero agradecerles enormemente a cada uno de los invitados e invitadas que estuvieron compartiendo con nosotros sus visiones, sus perspectivas, sus experiencias, sus aportes, porque como decía al comienzo, ¿no? Es simplemente uno de los tantos momentos dentro de un proceso enormemente largo y que necesitamos entender de los diferentes procesos y los diferentes frentes. Lichi Mendoza, la subsecretaria, se tuvo que retirar por cuestiones de su agenda. No lo sabía, efectivamente podría haber aprovechado y tomar la palabra de haberlo sabido yo, pero quiero aprovechar que está la anterior directora del espacio de interculturalidad, Gabriela Andreatta. Si está por ahí, Gabriela, y quisieras tomar la palabra para poder, de algún modo, hacer un cierre, entendiendo, digamos, las diferentes perspectivas y aportes que se estuvieron haciendo, y también, bueno, refrescar un poco, ¿no?, por qué está sucediendo esto. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Allá está mi cámara. Uy, bueno, qué gran responsabilidad, Javi. Me estuve escuchando atentamente y bueno, la verdad que es una emoción muy grande, es un placer poder escucharlos y poder compartir con cada una de las realidades, con cada una de sus experiencias como afrodescendientes. Y yo simplemente remarcar lo que venimos charlando hace rato con todo el equipo que venimos trabajando desde el Ministerio de Educación, esta temática y otras temáticas que tienen que ver con la interculturalidad, es que si no apostamos, no hacemos una fuerte apuesta del trabajo de estas temáticas en educación, estamos en el horno. Es como alguien dijo hoy, vamos a seguir haciendo catarsis en grupos de apoyo y nada más. Y la verdad que para nosotros poder trabajar estas temáticas desde los diferentes niveles educativos y en las diferentes modalidades de lo que es el sistema educativo, y trabajando no solamente con estudiantes, sino también con los docentes, para nosotros es fundamental. Porque, como bien lo dijeron ustedes, cómo un docente va a trabajar estas temáticas en su clase, cómo las va a plantear si tampoco puede autorreconocerse, ni siquiera se piensa, digamos, ¿no?, con esta posibilidad de ser afrodescendiente. Entonces, Camila hizo un comentario ahí muy duro, que lo vivimos, en realidad muy dura la situación que tuvimos que vivir hace unos años atrás, como capacitadores del Ministerio de Educación, que fuimos a trabajar a una localidad del interior, y la resistencia de los docentes de educación primaria del tercer ciclo de Ciencias Sociales fue increíble. Era, digamos, fue muy duro trabajar y discutir con personas sobre cuestiones de racismo, sobre discriminación, que nos miraban como desafiantes, ¿no? De qué estábamos hablando, como si no existiesen en el día a día dentro de las aulas esas temáticas que las vivimos, pero todo el tiempo. Entonces, nosotros, eso fue lo que más fuerza nos dio para seguir trabajando todas las temáticas y apostar más a lo afro y seguir insistiendo desde las estructuras del Ministerio de Educación y tratar de articular todas las actividades que venimos realizando hace ya 3 años, creo, ¿no?, si no me equivoco, 3, 4 años, articular con otras áreas del ministerio, porque como ustedes lo dijeron hoy al inicio, la subsecretaría es un ejemplo, Lichi lo mencionó, fue creada en 2009, 2010, y aborda la temática indígena, la temática afro, trabaja con lenguas extranjeras, trabaja todo lo que es plurilingüismo e interculturalidad, pero nunca es suficiente, nunca alcanza. Si estas temáticas no se abordan de manera integral con otras áreas desde el Estado, no solo educación, sino desde el Estado,
siempre vamos a estar haciendo agua por todos lados. Entonces, yo destaco esto, digamos, el trabajo que cada uno hace en su ciudad, en su pueblo, en su comunidad, por más de que sean 5, 10, lo que sea, es fundamental y es una red que hay que sostenerla, pero esa red se sostiene y se profundiza, digamos, ¿no? Ese trabajo a partir del Estado, porque si no, seguimos manteniendo instituciones aisladas, grupos aislados que tienen muy buena voluntad, pero sin políticas públicas que sostengan esas buenas voluntades y que apuesten a la educación y a otras áreas, digamos, que tengan que ver con la formación siempre, no vamos a colaborar y a contribuir, digamos, en la formación de nuestros estudiantes sin despojarlos de esta mirada que todavía lamentablemente seguimos viendo en las escuelas, que son miradas racistas, discriminatorias. Entonces es fundamental la presencia del Estado acompañando, como en el caso de Afroch, acá en Chaco, y a todas las asociaciones, porque este es un trabajo integrado. El Estado solo lo puede y las asociaciones solas tampoco pueden. Entonces hay que seguir trabajando en eso. Aparte recupero y remarco eso que está planteando Gabriela, porque son dos actores fundamentales que traccionan derechos en conjunto. Y quiero compartir con ustedes, porque nosotros venimos profundizando mucho en nuestra epistemología, que es lo que hablaba por ahí Hugo hace un rato al comienzo, que estamos en un paradigma sancófico. No sé si algunos escuchó el símbolo de la sancofa, pero me gustaría que lo retomemos como afroargentinos, porque es un paradigma que nos indica qué modelo de pensamiento es el que nos está imperando, o qué modelo de pensamiento es el que es potable en este tiempo. Así que recupero esto como un conocimiento ancestral. Estamos en un paradigma sancófico y sobre esos rieles me parece que tenemos que articular con dos actores fundamentales. El Estado, con toda su estructura, y también, indudablemente, con todas las fuerzas de base, con todos los barrios, con cada persona que empiece o inicie su proceso de autorreconocimiento, con todo lo que eso implica. No es fácil. No lo va a hacer por un largo tiempo, pero apelamos que las guías de nuestros ancestros así lo guíen, ¿no? Efectivamente. Así que allé para cada uno de ustedes, los que nos estuvieron acompañando, allé para el espacio de interculturalidad. Sí, la negra me está haciendo seña porque queremos leer los comentarios, ¿sí? Bien ahí. Bueno, sí, yo quería compartirles un poco, hacer como varias síntesis de todo lo que vienen aportando en el chat para no perder esas otras voces que siempre son complementarias a todos los aportes y las participaciones tan interesantes que escuchamos. Y solo un paréntesis, retomando un poco lo que fue esa experiencia de capacitación en General San Martín, acá en el interior del Chaco, como las que capacitábamos eran Claudia y yo. Imagínense contra quiénes iban las balas, digamos. Yo era casi como un telón de fondo y toda la balacera la estaba recibiendo la pobre Claudia, porque contra mí no eran ninguno de los argumentos ni las defenestraciones que hicieron. Y eso volvió a remarcar una vez más la necesidad de tener como Estado mucha mayor presencia justamente en los institutos de educación superior, porque ahí es donde se replican las mismas fuentes que cuentan la misma historia, que justifican las mismas asimetrías. Eso nada más. Ahora paso a relatarles un poco todos los aportes tan interesantes que tuvimos. Bueno, Romina Ruiz Díaz nos comentaba al comienzo que hay que tener mucho cuidado con las estrategias que se ponen en funcionamiento a partir del Estado, porque sigue habiendo mucha espectacularización de la cultura como una respuesta aparente e inocente, pero es una manera más de invisibilizar a la comunidad, y que el diseño tampoco llega para todos, porque sigue faltando y sigue habiendo mucha ausencia en las comunidades afro, sobre todo en los derechos vulnerados. Jessica, de Misibamba,
hablaba del reconocimiento que podría comenzar desde el Estado si se dejara negar la existencia justamente de los descendientes de esclavizados, y esto es en la construcción y en los relatos de la historia principalmente, para reforzar esa aparente nacionalidad argentina desvinculada de esas raíces esclavizadas afrodescendientes afroargentinas. También hablaba de la sensibilización, que es muy importante, y hablaba también de algunas de las enfermedades que son propias y tienen gran incidencia dentro de la comunidad afrodescendiente, que están mal diagnosticadas y por ende nunca tratadas. Maga Pérez nos colaboraba con decir que la afroargentinidad del tronco colonial se construye sobre la historia ancestral familiar, tribal, de respeto a los mayores y del recorrido de los líderes y las lideresas. Entonces, un poco acá, Maga nos traía a colación el valor de lo que era la transmisión oral y amparados también a nivel académico, cómo se menospreciaban estas militancias territoriales y cuánto también hay de falta de reconocimiento, porque Maga hablaba de que cruzando la General Paz es con una orden judicial, es como que desconocían a la gente, y hay como mucha discrepancia y disparidad de criterio respecto a lo que es esta autopercepción. Sumaba también lo que decía Sabrina respecto al fundamento afro en la danza y en el toque del tambor. Bueno, Gaby Andreata, que nos mencionaba que el desarrollo, digamos, que venía teniendo acá en la provincia del Chaco, la presencia de la temática afro junto con los afrochaqueños en educación. Que esto fue una obligación del Estado para poner a nivel del diseño curricular y a partir de ahí abrir e instalar la temática en las instituciones y en todos los ámbitos educativos. Bueno, Clau Margosa hablaba de lo necesario y lo relevante del autorreconocimiento y lo necesario de insistir en que aparezcan esas historias en las escuelas, retomar las historias familiares en los rostros de nuestros estudiantes, que es algo de lo que generalmente nosotros hablamos con Claudia cuando discutimos, y con Jao cuando discutimos cómo hacer las estrategias de los talleres y los materiales. Y lo de la vulneración de los derechos, también hablaba Claudia, de no poner la pregunta poner la pregunta para algunos en el censo del 2010, que era una manera más de invisibilizar a la comunidad afrodescendiente. Y bueno, eso era más o menos. Y lo último que acá planteaba Analía, que era que dependemos mucho de los docentes para que se comprometan con la temática. Bueno, eso es más o menos cerrando todo. Y espero ver si se pinta. Qué bueno que el quilombo haya tenido el efecto que tuvo en su comienzo, ¿no? Como una acción de resistencia que en definitiva también está embebido en esa cuestión. Agradecerles de vuelta a cada uno de los invitados. Analía, gracias. Nélida, gracias. Huguito, gracias. Gracias, Sabrina. Sí, Hugo, te quedaste con algo. Sí, no, simplemente algo que me parece importante, que retoma algo que decía Sabri hoy en el comienzo. Me parece que la forma de nosotros en Argentina de crecer en esto también es ver las experiencias. Cuando ella nombraba el proceso de Brasil y de Uruguay, que estaban como más adelantados, me parece que es muy importante ver el proceso de nuestros hermanos latinoamericanos, que ya vienen en esta lucha hace mucho, porque no es reconocimiento, si bien más allá de familias, digo, como empezar, esto es como bastante nuevo para nosotros igual, entonces poder ver estas experiencias de estos países hermanos que vienen con una lucha de hace mucho tiempo, incluso en Brasil hay pensadoras negras muy interesantes. Está bueno aprender portugués para empezar a ver todo lo que se está generando en Brasil, que no es poco, porque me parece que también vamos a ir descubriendo nuevos desafíos que vamos a tener. Y bueno, uno de ellos va a ser el colorismo, que más adelante en algún momento estaremos discutiendo de esto. ¿Quién es el negrómetro? Que también lo vamos a tener que padecer en algún momento, porque ahora nosotros decimos, somos todos afrodescendientes, sí, pero sabemos que aquel que más parece africano es el que más padece la discriminación también, y esto es una realidad. Así que son procesos
importantes para conocerlos. No quiero dejar de cerrar e invitarle, si está Katia Fariña, la directora actual de la Dirección de Interculturalidad, por favor, si quiere tomar la palabra y efectivamente dar cierre a este enquilombado, afroargentinos enquilombados. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Así es, yo soy la actual directora de Plurilingüismo y la verdad que el primer conversatorio y este también me parecieron sumamente provechosos, sumamente enriquecedores. En su momento habíamos participado junto a la subsecretaria Elizabeth Mendoza de una especie de publicidad para estar promocionando y promoviendo el primer conversatorio. Y ahí yo había mencionado de la importancia de poder generar estos espacios para poder interpelar nuestras prácticas, más que nada docentes, porque estamos enmarcados dentro del Ministerio de Educación, pero también teniendo en cuenta que la educación es una de las tantas herramientas que tenemos dentro de la sociedad para poder revertir y para poder cambiar y dar otro curso a la historia y para poder visibilizar, dar espacio y dar voz a los pueblos y a las comunidades, no solamente afrodescendientes, sino también indígenas, y a los grandes grupos que sufrieron la discriminación, que sufrieron la exclusión. Así que como cierre nada más, a mí me gustaría celebrar este espacio, agradecer la participación, agradecer que puedan estar compartiendo esta tarde con nosotros y con nosotras, porque históricamente costó mucho poder generar estos espacios, así que hoy que podamos hacer uso de la palabra y que podamos escuchar a las personas que históricamente no pudieron compartir su historia con nosotros, con nosotras. Como decía hace 2 semanas atrás cuando había comenzado este conversatorio, no porque no hayan tenido voz, no porque no hayan tenido historia, no porque no hayan tenido nada para compartir, sino porque estos espacios en los cuales nos podamos encontrar y podamos escuchar y conocer la historia otra, fue siempre muy difícil, y la verdad que para mí hoy es un motivo de una alegría inmensa que nos podamos encontrar acá para poder escuchar esta historia y para poder interpelar nuestras prácticas, más que nada educativas y más que nada docentes, porque como decía, el sistema educativo y la educación es una de las tantas herramientas que se utilizó para excluir y para discriminar, y que hoy está en nuestras manos como autoridades del Ministerio de Educación en este caso y de la Subsecretaría de Interculturalidad y Plurilingüismo, poder apropiarnos de estas herramientas para poder dar otro curso a la historia. Así que muchísimas gracias por esta participación. Sé que va a ser uno de los tantos espacios que va a generar otros espacios y que va a generar otras participaciones. Así que muchísimas gracias a todos y a todas. Y si hay alguien más que quiera hacer uso de la palabra, yo no quiero quedarme con el cierre. Sí, como autoridad del ministerio, sé que es necesario también que podamos estar presentes acá y que podamos escucharlos a ustedes y también ustedes escucharme a mí, como decían hoy, que es importante no solamente que esto quede en una simple catarsis, sino también que puedan estar las personas que de alguna o de otra manera tomamos ciertas decisiones para poder revertir esta historia. Ahí veo un comentario. Katia, es un dispositivo poderoso a la escuela que deja una impronta muy fuerte y deja sus huellas muy profundas. Sí, justamente con Mónica Ángel estuve hablando por correo electrónico, ya nos pusimos en contacto, es una compañera del sur. Así que bueno, creo que esto es un ejemplo concreto de todo lo que se pueden generar en estos espacios. Así que muy contenta de que podamos estar todos y todas hoy participando. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, hermanos, hermanas, hermanes, allé por todo, hermoso quilombo, y nos estamos reencontrando y nos estamos enquilombando en el próximo, ¿les parece? Nos vemos allí. Allé para todos. Felicitaciones. Mucho allé para todos y un saludo acá con unos 4 grados de temperatura
muchas ráfagas de viento, pero o sea, desde ayer que estábamos nosotros con muchos problemas de conectividad. Así que un abrazo, acá veo a María Maga, qué alegría ver a caras conocidas como Claudia. Y bueno, o sea, acá haciendo un poco la punta de lanza con mis amigas afro, para seguir visibilizando, voy a dar un pequeño testimonio. O sea, acá tenemos mucha comunidad afrodominicanos, pocos afrocolombianos y menos afroecuatorianos. El tema está en el cerrazón de las personas y de las instituciones que vengo de a poquito, desde hace 4 años y medio, tratando de conversar con uno o con otro de los representantes, de los actores sociales o de distintas instituciones, pero miran azorados como diciendo, eso no existe acá. Y claro que no existe, porque estos afros están en los márgenes de la vida cultural, en los márgenes de las rutas, en los márgenes de los pueblos, de las zonas periféricas, en los márgenes de los trabajos precarios, mal remunerados, y en donde, bueno, por supuesto que sufren y padecen una gran degradación. No digo denigración, sino degradación en su vida digna de participar de los bienes comunes y culturales de esta provincia muy rica en su diversidad cultural. Bien, están todos invitados para participar en un pequeño y humilde programa de una docente que se llama Polifonías desde Latinoamérica. Maga ya ha participado y bueno, dejo acá mi contacto, mi correo electrónico, como para también estar desde un lugar más amplio y que participen y se incluya a todos los afros desde todas las regiones. Así que bueno, un gustazo, aunque más no sea haber llegado al final. Muchísimas gracias. Ashe, ashe.